Vamos a orar antes de que se sienten. Padre, Señor, queremos tu presencia. Necesitamos tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, dirigiendo a tu iglesia, transformándonos, Señor, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, Señor. Queremos avanzar en medio de las pruebas, en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos de victoria. Necesitamos tu presencia, Dios. Ven a nuestras vidas, Padre. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo. Ven a nuestras vidas y transfórmanos y cámbianos. Llénanos de ti. Señor, ayuda a que lo malo en nosotros sea desechado, sea sacado fuera, y tu bondad, tu gracia, tu santidad, Señor, se muestre en nuestras vidas, transformándonos. Transforma tu iglesia, Señor. Oramos por tu iglesia, por la iglesia en todo el mundo, Señor. Oramos para que la santifiques, para que la purifiques, Señor, para que sea una iglesia santa, para que sea una iglesia sin mancha. Como dice tu palabra en Efesios, que así como el esposo tiene que cuidar a su esposa, así es, porque tú, Señor, estás purificando y santificando una iglesia para ti. Purifica tu iglesia, Señor. Purifícanos a nosotros. Límpianos, Padre, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, de nuestro pecado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, pues vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 1. Si me acompañas ahí en tu Biblia o en tu celular, donde quiera que, si estás aquí en el localito con nosotros, si estás en tu casa, te invito a que traigas tu Biblia y que puedas acompañarnos a estudiar Juan capítulo 1, un pasaje con mucho peso bíblico para nuestras vidas, pero también con mucho significado para la época que estamos hablando, época de Adviento, época navideña. Y quiero retomar algunas cosas que creo que este pasaje nos puede ayudar acerca de nuestra vida, de nuestro día a día, etc. Juan capítulo 1, verso 14, si me acompañas ahí abriendo tu Biblia, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es uno de los versos muy importantes, posiblemente de los más importantes del Nuevo Testamento en temas de cristología, es decir, del tema de Cristo, en temas de la encarnación. Y hemos platicado en otras ocasiones cómo este verso en particular nos habla de esta nueva esperanza para la humanidad, en la cual se había perdido por muchos años. Tenemos un periodo intertestamental de 400 años de silencio, donde la gloria de Dios, según los profetas nos dicen, habían abandonado el templo y se habían alejado de los hombres. Pero ahora Juan dice una vez más: Cristo, Dios, el Logos, ha hecho un tabernáculo en medio de nosotros, ha venido una vez más a habitar, y tenemos esperanza de que Dios está reconciliando las cosas consigo mismo a través de Cristo. Por eso es que este verso tiene mucha importancia, pero es un verso, yo menciono como un verso también que tiene que ver con Navidad. En muchas ocasiones relacionamos los versos muy particulares del pesebre, del ángel, de María, que por cierto me dijeron que no debía haber predicado de María el domingo pasado, que era este domingo que me había equivocado de fecha, pero no era mi intención platicar este domingo de María tampoco. Pero entendemos muchos pasajes muy concretos de Navidad y decimos, este habla de Navidad. Tenemos otro pasaje navideño en Apocalipsis, si no me equivoco es capítulo 12, cuando está el dragón y la mujer encinta, donde van a dar a luz esta mujer, y luego hay una guerra contra la mujer y hay toda una simbología por ahí. Pero quiero mencionar que hay muchos pasajes que nos hablan de la Navidad, que no solamente son aquellos pasajes que tradicionalmente leemos en Lucas o que leemos tal vez al principio de los evangelios, que nos hablan particularmente del nacimiento. Igual en el Antiguo Testamento encontramos diferentes relatos que nos van a estar hablando del nacimiento y de la llegada del Mesías. Este es uno de estos versos que creo que nos hablan del cumplimiento de la profecía que nos da Isaías, que hemos venido platicando también en los miércoles, sobre
sobre esta profecía del profeta que nos dice, Dios va a estar con nosotros, Emmanuel. En algún momento Dios se va a acercar a nuestras vidas y va a estar cercano a nosotros, no solamente como una persona que nos observa, sino como una persona que interactúa directamente en nuestras vidas y que tiene la intención de acompañarnos, de caminar en nuestras vidas, de seguir adelante en lo que hacemos. Entonces creo que en muchos sentidos este pasaje nos va a hablar acerca de cómo nosotros podemos encontrar esperanza en la encarnación de Jesús. No solamente es el tema de los regalos, hermanos, no solamente es el tema de las canciones navideñas, de la decoración navideña, es que Dios verdaderamente ha decidido habitar en su creación, y esta es una de las grandes locuras para el mundo. Hace algunos años leí un libro que se llamaba Mi Salvador y mi vecino, de un autor que se llama Max Lucado. Fue uno de los primeros libros cristianos que leí, y recuerdo que me gustó mucho ese libro, y desde entonces cada vez que yo encuentro alguna persona que está acercándose a Dios o acercándose al cristianismo, trato de regalarle algún libro del Max Lucado, porque a mí me sirvió mucho la primera vez que leí ese libro, porque comienza su primer capítulo y su libro hablando de cómo Jesús es una serie de contradicciones. El creador de todo el universo naciendo en un pesebre, el que sostiene todo el universo con la palabra de su poder, necesita ser llevado para cambiarle los pañales, y habla de cómo el que es el salvador de mi vida es también una persona cercana a mí, en un sentido como un vecino, por eso se llama Mi Salvador y mi vecino. Y Jesús tiene todas estas contradicciones que para nosotros a veces resulta tan difícil empatarlas, porque aunque se dice que es mi amigo, también él mismo, la palabra nos enseña que Él es Rey, es Señor y es Salvador y merece toda la adoración. Aunque Él trata de hacerse pequeño para que le podamos comprender, para que podamos entender su amor, sigue estando sentado a la diestra del Padre en gloria, en majestad, y todas las contradicciones más grandes que existen en el mundo se encuentran en Cristo. Una persona cercana y una persona que trasciende a nuestra maldad, a nuestra creación misma, y se encuentra por encima de ella. Esto es Jesús. Comienza entonces Juan con todo su capítulo 1 y con todo su evangelio hablándonos de logos, como aparece en el verso 1. El verbo sería la palabra traducida al español, pero esta palabra logos tiene muchísimas implicaciones en su idioma original, porque no solamente nos habla del verbo, sino que nos habla de la palabra de Dios hablada, nos habla de aquello que tiene que ver con los pensamientos de Dios mismo, con los razonamientos de Dios mismo, y cómo Cristo viene a ser esta manifestación de Dios hacia el mundo. Y entonces en el verso 14 dice: y aquel logos, aquel verbo, aquella palabra es hecha carne y habitó entre nosotros. Si tú estás leyendo alguna otra versión como la Nueva Traducción Viviente, ahorita la estaba viendo en el celular, y la Nueva Traducción Viviente no va a decir y este verbo, sino que, no va a decir se hizo carne. Lo tienes ahí en tu Nueva Traducción Viviente, si la puedes ver. El verso 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre. Y esta es otra traducción que tenemos, no solamente carne, sino hombre. Pero ahí en la anotación que tenemos en la Nueva Traducción Viviente nos va a decir que en griego la palabra que se utilizó es carne. Y esto es importante para nosotros porque no solamente se hace hombre, sino que la palabra original que tiene que ver con carne significa que comparte todas nuestras cualidades. La palabra carne en este sentido significa que no solamente tiene algún tipo de apariencia, que se hizo cuerpo o que se hizo una persona o que se hizo hombre, sino que se hace carne, y esta carne significa, hermanos, que compartió totalmente nuestra naturaleza. Muy difícil de comprender porque estamos muy acostumbrados a ver a Cristo como Dios. En muchas ocasiones inmediatamente hablamos de Jesús y lo vinculamos con una persona de la Trinidad o con una divinidad en específico, pero para los primeros cristianos hacer este vínculo era muy difícil, que para nosotros es automático. Los primeros cristianos veían a Jesús y veían a un hombre como usted y como yo, y decían: ¿será que este es el Cristo? Y vemos que en una y otra ocasión los discípulos tienen dudas. Juan el Bautista tiene ciertas dudas en algún momento y dice: vayan y pregúntenle si de verdad es, porque yo lo veo bastante normal.
Es una persona bastante parecida a nosotros. Lo que era difícil para los cristianos del primer siglo y para las personas que caminaron con Jesús, para nosotros es muy fácil. Jesús es Dios. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús es mi Salvador, es mi Rey, es mi Señor, etc. Los primeros cristianos batallaban para ver esta manifestación del Cristo divinizado en su gloria, en su majestad, y veían a un hombre como usted y como yo. De ahí entonces nosotros podemos ponernos un poco en los zapatos de la gente que andaba en esa época, y algunos podían dudar de Jesús. ¿Será este el que habían anunciado los profetas? ¿Será este que vino anunciado por el ángel? ¿Será este de quien estaba hablando Isaías? ¿Será este verdaderamente el Mesías que va a traer paz a nuestras vidas y al mundo entero? Porque lo vemos bastante normalito, pero de repente te topabas con estas manifestaciones de Cristo, como el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan este pasaje? Lo narra Mateo y dice: en algún punto subieron sus discípulos más cercanos. Las personas de su núcleo de discipulado caminan junto con Cristo y suben a un monte y se topan con que aparece una manifestación de Moisés y aparece en Elías, y Pedro no sabe qué hacer, y Juan están ahí y dicen: ¿qué hacemos? Porque estamos teniendo estas apariciones. Y luego narra Mateo y dice: en ese momento Jesús se transfigura delante de ellos, cambia sus vestiduras de manera tan radical que no cabe duda su divinidad. De pronto ellos se toparon con que Jesús verdaderamente era Dios, y que los grandes hombres del Antiguo Testamento, Moisés, que es el padre de la nación de Israel, viene con Jesús y están platicando. La plática hubiera estado bastante interesante. No quiero que hubieran hablado del partido de Chivas o algo así. Estaban hablando de cosas muy importantes. Está Jesús, está Moisés, está Elías, que nos hablan del comienzo de los principios bíblicos. También Moisés escribiendo el Pentateuco, Elías como el profeta milagroso, y luego nos encontramos con Pedro, a quien se le dice también: vas a ser la roca, que entendemos la interpretación correcta. Pero luego aparece Juan, el escritor de Apocalipsis, y de pronto te das cuenta que está toda la pandilla más importante del reino de Dios junta, platicando de cosas importantes. Pero lo que recuerda el evangelista es: Jesús se transfiguró y los discípulos no supieron cómo reaccionar. La primera reacción que tienen los discípulos es: vamos a hacerle un tabernáculo, vamos a hacerle unas enramadas, dice el evangelio, que traducido de otra manera es: vamos a hacerle un lugar donde pueda habitar este Jesús que se acaba de manifestar como Dios. Porque en la mentalidad de los discípulos, Dios tenía que vivir en un templo. Pero Juan ya les había dicho, capítulo 1, verso 14, Dios mismo vino a hacer un tabernáculo en Cristo. Cristo es el tabernáculo que contiene la gloria de Dios y la manifestación plena de Dios. Por eso también Colosenses nos va a decir: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita, en su cuerpo, otra vez, no solamente se hizo hombre, en su cuerpo, en su carne, corporalmente toda la plenitud de lo que Dios es. Pasaron muchas cosas al momento de la Navidad. El Creador irrumpe en su creación y se vuelve uno más para tratar de rescatarnos, para llevarnos junto con Él, para acercarnos y caminar con nosotros, acercarnos al Padre y caminar con nosotros. El miércoles pasado estuvimos platicando de Filipenses capítulo 4 y quiero repetir solamente el verso 5, donde Pablo les escribe a los filipenses y les dice: vuestra gentileza se ha conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Esta frase, esta afirmación de Emmanuel, de Dios con nosotros, aparece desde el Antiguo Testamento. Luego Juan lo retoma escribiéndolo de una manera poética: habitó entre nosotros, vimos su gracia. Y luego los escritores bíblicos, hermanos, los demás apóstoles, seguían diciendo lo mismo: Dios está cerca, el Señor está cerca de nosotros. Esto significa mucho para nosotros, porque nuestra esperanza entonces está en que el que nos está acompañando en nuestra vida, mientras nosotros esperamos la plena manifestación de su reino.
Significa entonces que el Señor en su encarnación y en esta época navideña se convierte en un mensaje profético para nuestras vidas de que Él comprende nuestras luchas. Él comprende lo que está pasando por nuestros ojos, por nuestras vidas, por nuestros corazones. Yo creo que este año todos nos hemos sentido en algún momento, en algún día o en alguna semana o mes o quizá ya trimestre o semestre, tristes. Nos hemos sentido solos, nos hemos sentido con luchas. En muchas ocasiones, hermanos, la vida cristiana se vive desde el pensamiento de que realmente Dios no está tan cercano a mí como yo pienso. Porque en tiempos de victoria, en tiempos de abundancia, sentir la presencia de Dios es muy fácil. El gozo, la alegría, el ánimo, la expectativa, la esperanza es muy simple de asimilar y nuestra mente la procesa muy fácil. Pero cuando empieza a pasar el tiempo y las circunstancias difíciles aparecen y quizás no se van inmediatamente, empezamos a dudar. ¿Será que Dios está con nosotros? ¿Será que Manuel tiene sentido? ¿Será que estamos festejando todo esto y realmente vamos a fingir y a pretender que todo está bien cuando las cosas no están bien? Hermanos, a veces podemos decir que las cosas no están bien. A veces podemos orar al Señor y decir: Señor, yo sé que tú me tienes de victoria en victoria, pero realmente no lo siento. A veces se vale decirle al Señor: Padre, no siento que estés conmigo. No siento que esta profecía de Manuel tenga sentido en mi vida. No siento cómo Juan tiene sentido para mi vida, que tú estás cerca a mí, que has habitado entre nosotros. ¿Cómo podemos expresar que habitas entre nosotros, Señor, si estamos viviendo tiempos tan difíciles? Si hay conflictos, si hay enfermedad, si hay muerte, si hay momentos de escasez. Pero empezamos a quitarnos, hermanos, estos pensamientos mentales que se levantan inmediatamente cuando hay problemas. Y si somos un poco más objetivos y vamos a la palabra, nos damos cuenta que aún Juan, aún Isaías, aún Pablo, escribiéndole a los filipenses, escribieron estas palabras en momentos de mucha más persecución que nosotros. Pero su convicción era tan fuerte que aún en medio de esa lucha, que eran grandes luchas de persecución, de muerte, Pablo en algún punto escribe ese relato: estamos perseguidos, estamos hambrientos, estamos desnudos, y todo el relato que hace constantemente de la situación, pero dice: pero seguimos en victoria, pero seguimos creyendo, pero seguimos en la esperanza de ver la redención que está por llegar a nuestras vidas en algún momento. Pablo nunca esconde esos momentos de conflicto. Juan también en su evangelio, hermanos, había sido encarcelado en Patmos durante mucho tiempo, había estado encarcelado por predicar a Cristo, viviendo en condiciones terribles, pero su gozo, su esperanza era caminar por esta vida viendo a aquel que es invisible. Seguían por este mundo comprendiendo que más allá de la inmediatez de nuestra circunstancia, el reino de Dios está entre nosotros. Y esta es nuestra misma esperanza para nuestra vida. Hoy tenemos que recordar que no estamos solos, hermanos. No caminamos solos en este mundo. Hay dificultades, sí, hay luchas, pues sí, hay conflictos, está bien. Y ¿sabes qué? Pues si eso está pasando en tu vida, bienvenido a la iglesia. Es parte de la membresía de ser el cuerpo de Cristo. En el mundo van a tener aflicción. Señor, ¿en qué momento Jesús les dice esta palabra a sus discípulos? ¿Está a punto de irse Jesús? Si te vas a ir, no los quieres dejar con ansiedad, ¿no? Y estrés. Y Jesús les dice: oigan, ¿qué creen? Ya me voy. Ay, ¿ya está tu reino aquí, Señor? Sí. ¿Ya viniste a poner orden? Sí. ¿Ya vas a reconciliar al mundo contigo? Sí. Ay, bueno, ¿eso nos ibas a decir? No. Les iba a decir que en el mundo van a tener aflicción.
pero van a tener que confiar. Van a tener que confiar porque yo he vencido al mundo y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hermanos. No solamente los domingos, no solamente los miércoles, no solamente cuando estamos en victoria, no solamente cuando oramos y cuando sentimos que las cosas van bien, sino todos los días. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto significa también Navidad. Esto significa también que Cristo ha venido a habitar entre nosotros. Además de todo este mensaje que tiene este pasaje de Juan capítulo 1, verso 14, tenemos una segunda aplicación que creo que también es importante, porque si lo podemos llevar al ámbito de la misión de Dios, de la visión de Dios para todo el mundo, de llevar las buenas nuevas, es un ejemplo de ir hacia donde está la necesidad. Cuando nosotros comprendemos esta manifestación de Cristo haciéndose hombre y caminando entre nosotros y acompañándonos constantemente, lo que nos deja es un ejemplo que también la palabra nos dice. Cristo viene a dejarnos un ejemplo de vida. Esto significa que el ejemplo de Cristo en la Navidad es vayan. Y no podemos sobreenfatizar esta realidad, hermanos. La iglesia tiene que entender que tiene que ir. Vayan y hagan discípulos. Vayan y establezcan el reino. Vayan y oren por las personas. Vayan y sanen a los enfermos. Vayan y liberen a los que están en opresión. Vayan y visiten a los que están en la cárcel. Vayan y den de comer a los que no tienen. Vayan y den un abrigo a aquel que tiene frío. Vayan con las viudas. Vayan con el huérfano. Vayan con el menesteroso. Vayan con el extranjero. Y constantemente el principio bíblico a partir de la encarnación y de la Navidad de Jesús es vayan, iglesia, y conviértanse en mensajeros de buenas noticias para el mundo. Porque malas noticias hay en todos lados. Malas noticias hay en todos lados. Pero la iglesia es portadora de buenas noticias. ¿Y sabes qué pasa cuando el diablo nos roba las buenas noticias? Que nos convertimos en una iglesia que condena, que enjuicia, que además de que el mundo ya está más hundido, llegamos y le damos una patada al que está tirado. La iglesia es portadora, es heraldo de buenas noticias. ¿A dónde va a ir usted saliendo de aquí? Yo me imagino que van a ir a comer y ya están pensando dónde vamos a ir a comer. Yo ahorita estaba pensando dónde íbamos a ir a comer. Tengo que confesar mi pecado. Todos estamos pensando, ¿a dónde voy a ir? Hermano, usted porta buenas noticias. ¿Y qué mejor mensaje que es Dios está con nosotros? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para mostrarnos un camino de salvación, para romper las barreras que había entre el Padre y nosotros y acercarnos. Y la invitación de Dios es ven, acércate y pongámonos a cuentas. Dios no es como un cobrador de Coppel que anda ahí de malas ahí aventándole piedras a las calles, a las casas. Por el contrario, Dios dice, ¿tienes una deuda? Pues sí, pero Dios dice, ¿qué crees? Ya está pagada, nada más ven. Acércate y ponemos todas las cosas en orden. Tienes pecado, hay maldad, la regaste, hiciste algo muy malo, estás en una situación de la cual no puedes salir, estás en esclavitud, estás en un vicio, estás en un pecado. La palabra de Dios no nos dice ven porque te voy a castigar. La palabra de Dios nos enseña ven porque ya fue pagado. Ponte a cuentas porque hubo alguien que ya cargó con eso. Ya no hay necesidad de que pagues por tu maldad. ¿Vas a tener consecuencias? Seguramente sí. Pero el mensaje del evangelio y el mensaje que portamos como iglesia es Dios llevó nuestros pecados. Dios puso en Cristo, depositó en Cristo Jesús nuestra maldad y nuestros pecados. Y todo nuestro castigo, dice Isaías, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y a veces como cristianos somos tan buenas gentes, nosotros más buenos que Dios, y queremos decir, no, Señor, sí me lo merezco, Señor, sí. Imagínate que hay una cuenta grandísima que alguien ya pagó, vas a un restaurante y gracias porque hubo un vecino ahí de la mesa de al lado y fue y pagó la cuenta y ya no hay deuda, pero tú dices, no, ¿cómo crees? Y a lo mejor esa persona ya se fue al restaurante y te dejó la cuenta pagada y tú dices, no, ¿cómo crees?
¿cómo crees? Yo me lo comí, yo voy a pagarlo. La persona que ya pagó va a decir, ya lo pagué, no lo vuelvas a pagar. No ayudas en nada tomando una posición de víctima. Lo que ya fue pagado en la cruz, hermanos, fueron sus pecados y mis pecados. Y somos portadores de buenas noticias para el mundo. Las buenas noticias significan que la iglesia es portadora de esperanza y de un mensaje de paz para todo aquel que está desesperanzado, en enfermedad, en conflicto, en guerra. Entendámoslo para nosotros. Tuve una situación con mi hijo hace algún tiempo, hace algunos meses, no sé si fue este mes o fue el año pasado, donde fue el año pasado, estaban teniendo estas clases virtuales y ustedes saben cómo están usando la computadora y estaban en línea. Y en ese día teníamos la computadora en el comedor de la casa. Y resulta que llegó un vecino y estuvieron en la computadora, estaban jugando una página de juegos. Y yo no sé qué saltó, qué ventana se abrió, qué publicidad salió, pero se metieron a unas páginas que no debieron de haberse metido. Y yo tengo la costumbre hasta la fecha de siempre checar dónde está. Veo los historiales y tengo vinculado la computadora que lo usa con mi teléfono, con el iPad. Entonces todo el historial lo puedo accesar perfectamente y ver lo que están viendo en el momento. Y yo me metí al historial como costumbre y me di cuenta de esta situación. Y recuerdo que los puse una regañada, los dos pobrecitos, y ninguno de los dos sabía qué, y no es cierto, yo no, y que no sé qué tanta cosa, ya saben cómo. Se convirtió en una situación que tuvimos que hablar con los papás del vecino y nada más platicarles. Cuando llega Aarón a la casa, llegó como emocionalmente, llegó muy triste y con un llanto que no es normal por todo lo que había sucedido. Y ese momento que yo traía mucho enojo con el diablo, porque yo sentía que el diablo estaba queriendo robar la vida de mi hijo, con sus mentiras, con sus trampas, con sus ataduras. Traía mucho enojo en ese momento, pero cuando entró mi hijo, solamente pude abrazarlo y le dije, vamos a orar a Dios porque la buena noticia, hijo, es que Dios nos comprende y que Dios pagó por todos nuestros pecados. Y ese se convirtió en uno de los momentos, a mi punto de vista, más importantes que he tenido con mi hijo, porque tener la oportunidad, hermanos, de ser un agente de reconciliación entre el mundo con Dios es un privilegio que todavía no comprendemos. Nos hablan de evangelismo y decimos, vamos a ir a entregar folletos a la Liber, vamos a llevar burritos al Morelos. Espérame, eso es una práctica evangelística buena, pero ser evangelista significa que cuando ves a una persona sin esperanza puedes darle un abrazo y decirle, Dios está contigo y te va a ayudar a salir, reconcíliate, ponte a cuentas y ser portador de buenas noticias en medio de un mundo que está en caos. Es un privilegio que no comprendemos. Y creo que como iglesia tenemos que entender mejor este principio y ser una iglesia más misional, que comprende la misión que tenemos de ir, vayan. El ejemplo de Cristo es ve. Tienes que pedir perdón, ve y pide perdón. Tienes que perdonar, ve y perdona. Porque las dos cosas son igual de difíciles. Tienes que poner la otra mejilla, pues ponla. Pero tienes que restituir algo que tú robaste, pues ve y restitúyelo. A veces creemos que es más difícil pedir perdón que perdonar, hermanos, pero en muchas ocasiones no es así.
En muchas ocasiones es más difícil perdonar cuando te hieren, cuando te hicieron algo malo y tú estás en un lugar de vulnerabilidad y el Señor te dice hasta 70 veces 7 y tú dices, pero ¿por qué, Señor? Si yo tengo la razón, pero ¿por qué, Señor? Si lo justo es lo que a mí me corresponde. Y el Señor te dice, perdona, 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 perdona. Y dice, Señor, me cuesta. Sí, te va a costar mucho, mucho. Pero es lo que la palabra nos dijo que iba a suceder. Vas a tener aflicción, sí. Pero confía. Y esta palabra confía significa, si tú obedeces, Dios te va a bendecir. Hay bendición en la obediencia. Hay bendición en la obediencia. Quiero cerrar nada más abriéndome un poquito y no me voy a abrir mucho porque ustedes ya se los conozco, lo van a publicar en Facebook. Yo he estado pasando por una situación igual en los últimos meses. Yo estoy creyendo que hay algo en mi vida que me corresponde y estoy peleando por ello. Y el Señor, ¿cómo me ha estado taladrando esto? Sacrifícalo, suéltalo. Deja que sea yo el que mueva las cosas, pero Señor, yo quiero tener ese control. Pero yo quiero ser el que está manejando las cosas. Y quiero hacerlo. Y por meses he estado tratando de hacer las cosas y no me ha resultado. Y creo que lo he estado empeorando. Pero en algún punto mi carne ahí va ganando el Señor. Está ganando. Tengo que doblegarme. Y su palabra me taladra y me taladra y me taladra. Y tengo que aprender a soltar. Y creo que muchos de nosotros tenemos que aprender a soltar también para entender todos estos principios. Dios está de mi lado. Y eso quiere decir que hay cosas buenas para mi vida. Solamente tengo que confiar en su promesa, en su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Si quieres cerrar tus ojos un momento. Padre, tu palabra nos enseña una y otra vez que tú estás con nosotros. ¿De quién temeremos? ¿Quién podrá contra nosotros si tú estás de nuestro lado, Señor? ¿Qué nos va a poder separar del amor de Dios? Señor, los salmos, Romanos, todas las cartas nos hablan de que tú estás con nosotros, de que había una enemistad contigo, de que nuestro pecado nos había alejado y nos había hecho enemigos tuyos. Pero luego Navidad significa que naciste para resolver ese problema, que era el verdadero problema en el que nos encontrábamos, no los problemas que están a nuestro alrededor en este momento. El verdadero condena, la verdadera cárcel en la que nos encontrábamos, Señor, era que éramos enemigos tuyos. Y esto ya se resolvió y descansamos en ello. Descansamos en la promesa de tu redención. Levantamos nuestros ojos, Señor, y ponemos nuestra mirada en ti, en nuestro Rey, nuestro Salvador, Padre, porque si la quitamos de ti vamos a ver oscuridad, pero si volteamos a ver la luz encontraremos esperanza. Ahí ponemos nuestra mirada esta tarde, Señor, en Cristo, en Jesús, en el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad, Señor. Así entonces entendemos que por Moisés vino la ley, pero por Cristo vino este amor inagotable y fidelidad de Dios para nuestras vidas. Padre, oro por mis hermanos que están en este momento, en este local, en este lugar, y oro por las personas, también por mis hermanos que están viendo la transmisión. Señor, danos el entendimiento, danos la paz que necesitamos en nuestras mentes, danos la confianza y la certeza de que tú estás en control de todas las cosas y que tu reino es un reino inconmovible, eterno, poderoso, Señor, y para siempre, y que lo que va a perdurar tu reino, Señor, no tiene fin, y que podemos confiar completamente, Señor, en tus promesas. Gracias por este día que nos das la bendición de escuchar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.